Hola a todos, mi nombre es Lorena Ocaña y hoy, en compañía de José Rodolfo Bermúdez, hablaremos sobre el contrato de trabajo a término fijo en Colombia. Antes de hablar del contrato a término fijo, es fundamental entender qué constituye una relación laboral. Según el Código Sustantivo del Trabajo, se entiende que existe contrato de trabajo cuando se reúnen tres elementos esenciales: la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador o patrón, que le permite a éste dar órdenes y reglamentos sobre el modo, el tiempo o cantidad de trabajo, respetando siempre la dignidad y los derechos del trabajador; un salario como retribución del servicio prestado. Cuando estos tres elementos están presentes, se configura un contrato de trabajo, sin importar el nombre que se le haya dado ni otras condiciones adicionales. Con base en este marco general, el objetivo de esta presentación es recrear y comprender las características esenciales del contrato de trabajo a término fijo, abordando aspectos como su duración, renovación, causales de terminación, formalidades exigidas por la ley, así como los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Este análisis permitirá fortalecer el entendimiento práctico y normativo sobre una modalidad muy común en el entorno laboral colombiano. El contrato de trabajo es una modalidad contractual en el cual la duración de relación laboral está previamente establecida desde el inicio. Es decir, el empleador y el trabajador acuerdan un plazo determinado en el cual se presentarán los servicios. Este tipo de contrato, a diferencia de a término indefinido, ya que en este el último no establece una fecha de límite de terminación, mientras que el a término fijo sí se fija un inicio y un final en concreto. Es una figura muy utilizada en el sector público y privado cuando se requiere para labores temporales o proyectos de duración inmediata. Formalidades. Una característica esencial y obligatoria del contrato de trabajo a término fijo es que debe celebrarse siempre por escrito. Esto lo diferencia del contrato verbal, donde las condiciones de trabajo pueden acordarse por palabras, como el tipo de la labor, el lugar, la duración, etcétera. Es un contrato por escrito. Las condiciones quedan establecidas de forma clara, lo que otorga seguridad tanto al empleador como al empleado. Este contrato debe pedirse en tantos ejemplares como partes haya, es decir, uno para el trabajador y otro para el empleador. Y además está exento de impuestos. Entre los elementos que debe contener obligatoriamente se encuentran la identificación del domicilio, del trabajador y del empleador, número de identificación, NIT, cédula, la fecha y lugar que se celebra el contrato, el lugar donde se presentará el servicio, la naturaleza del trabajo que va a realizar, la cuantía del salario, su forma de pago y su periodicidad con el que se le pagará al trabajador y, por supuesto, la duración exacta del contrato. Estas formalidades no son un simple requisito técnico, sino una garantía para que ambas partes conozcan sus compromisos y derechos desde el inicio de la relación hasta el final. En un contrato a término fijo, tanto el empleador como el trabajador tienen derechos y deberes que deben cumplir. Por parte del empleador, sus principales obligaciones son pagar puntualmente el salario, respetar la dignidad del trabajador, afiliarlo a seguridad social y conceder licencias conforme a la ley. El trabajador, por su parte, debe prestar el servicio personalmente, seguir las instrucciones del empleador, no faltar injustificadamente y cuidar los instrumentos de trabajo. En cuanto a los derechos del trabajador, se destaca el recibir un salario justo, disfrutar de vacaciones y descansos, tener acceso a prestaciones sociales como las cesantías, las primas, y estar protegido por el sistema de seguridad social. El contrato a término fijo, conforme al artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, la duración máxima permitida para este tipo de contrato es de 3 años. Asimismo, el contrato puede celebrarse por un periodo inferior a un año, sin que la ley exija una justificación específica para tal duración. No obstante, la utilización reiterada de contratos por corto plazo, sin una causa objetiva, puede ser considerada una práctica abusiva que afecta la estabilidad laboral del trabajador y contraviene la normativa vigente. Por tanto, aunque no es obligatorio justificar la duración inferior a un año, resulta recomendable que exista una causa legítima para tal plazo, como la ejecución de actividades temporales o proyectos específicos. La renovación del contrato a término fijo está regulada en el artículo 96 del Código Sustantivo del Trabajo y modificada por el artículo 3 de la Ley 50 de 1990.
Dicha norma establece que este tipo de contrato puede renovarse indefinidamente siempre que las partes no manifiesten su decisión de no continuar con la relación laboral. Por ello, se exige un aviso por escrito de no renovación con una anticipación mínima de 30 días a la fecha del vencimiento del contrato. Si no se realiza este aviso, el contrato se prorroga automáticamente por la misma cantidad de tiempo pactado. Ahora bien, cuando se trata de un contrato inferiores a un año, la ley permite un máximo de 3 consecutivos con la misma duración. Después de estas 3 cualquier prórroga deberá ser por mínimo un año. Esto a medida que busca evitar el uso excesivo de contratos cortos, favoreciendo la estabilidad laboral. Un contrato a término fijo puede darse por terminado en distintos casos, entre los cuales se destacan los siguientes. En primer lugar, está la expiración del plazo pactado, es decir, la fecha previamente acordada en el contrato. Además, puede terminarse también por causales generales aplicables a otro vínculo laboral, como por ejemplo el mutuo acuerdo entre las partes, la muerte del trabajador o una justa causa, tal como lo establece el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Por otro lado, si el empleador decide finalizar el contrato antes de la fecha pactada, sin que exista una justa causa comprobada, deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente al valor de los salarios correspondientes al tiempo que falte para cumplir el plazo, conforme al artículo 64 del mismo código. Finalmente, en cuanto al preaviso, es importante tener en cuenta que la parte interesada en no renovar el contrato debe comunicarlo por escrito, con al menos 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento. Esta obligación se encuentra en el artículo 3 de la Ley 50 de 1990, la cual modificó el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Incidencia de las cláusulas de protección. En los contratos a término fijo es fundamental entender que la realidad de la relación laboral prima sobre lo que está escrito en el contrato. Si un trabajador ha venido desarrollando funciones permanentes y el contrato se ha renovado varias veces, no basta con que venza el plazo para terminarlo válidamente. Por ejemplo, si una cláusula busca limitar arbitrariamente el tiempo de duración de la relación, pero en los hechos hay continuidad de servicio y en la necesidad del cargo, esa cláusula puede ser considerada ineficaz. Esto ocurre cuando se evidencia que la relación laboral es más estable de lo que el contrato formal sugiere. También, además, existen protecciones especiales para ciertos trabajadores, como aquellos que están en estado de embarazo, en periodo de lactancia, con incapacidad médica o condiciones de salud que impidan o impliquen especial vulnerabilidad. En estos casos no se puede terminar el contrato simplemente por el vencimiento del plazo, ya que existe una garantía de estabilidad laboral que no se limita a los contratos a término indefinido. En resumen, pues la terminación del contrato a término fijo debe estar fundamentada en una causa objetiva y válida. Si persisten las causas que originaron la relación laboral y el trabajador ha cumplido adecuadamente sus funciones, el empleador no puede terminar el contrato de manera arbitraria. Ya para finalizar, es importante tener en cuenta que en el contrato a término fijo, que se caracteriza por su duración determinada y su necesidad de forma escrita, no implica necesariamente una relación laboral breve o precaria. La posibilidad de renovación indefinida y las recientes interpretaciones jurisprudenciales han demostrado que la estabilidad laboral no depende únicamente del tipo de contrato, sino condiciones reales de la relación laboral. Asimismo, la terminación del contrato no puede hacerse de forma arbitraria, ya sea por justa causa o sin ella. El empleador está obligado a cumplir con requisitos formales, como expresar claramente los motivos, garantizar el derecho de defensa del trabajador y, en muchos casos, reconocer una indemnización si no hay justa causa. En definitiva, este tipo de contrato debe gestionarse con respeto por los derechos laborales fundamentales, garantizando la protección del trabajador y la legalidad en cada etapa del vínculo laboral. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.